Ahora le queremos dar la bienvenida al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a la ministra Claudia Cooper, exministra, de Economía, porque van a hablar de la sesión del día, que es competitividad, la experiencia de Colombia. Buenas tardes. Bueno, tengo el honor de presentar al presidente Álvaro Uribe para hablar del tema de competitividad. El presidente tendrá 40 minutos y de ahí empezaremos a formular unas preguntas. Presidente, puede empezar su presentación. Muchas gracias, señora ministra Claudia Cooper, Julio Luque, presidente de IPAE, Gonzalo Aguirre, presidente de CADE Ejecutivos, muy distinguidos ciudadanos. Primero quiero agradecer inmensamente esta invitación. Yo he sido un político lugareño, más en los últimos años por una batalla política muy intensa en mi país, pero me da mucho gusto regresar al Perú después de tantos años y he quedado muy gratamente impresionado, muy esperanzado por América Latina después de escuchar a su presidente, el presidente Vizcarra. Y me siento muy feliz de estar en este sitio tan bello, donde aquel que se ganó el título del Protector de Lima desembarcó por primera vez en el Perú. Yo tengo un enfoque político de la competitividad. Creería, distinguidos ciudadanos, que lo que se haga en competitividad, si previamente no se genera confianza, es inútil. La confianza es un soporte necesario para que funcione la competitividad. Y primero quiero hacer un reconocimiento al Perú. Dos elementos de confianza que ayudan a todos los esfuerzos de competitividad que ustedes vienen haciendo. Por ejemplo, ¿qué vemos desde afuera? En medio de las dificultades políticas propias de nuestros pueblos, las que ustedes han tenido, el Perú ha logrado mantener una política económica constante, sin mayores cambios. Eso da certeza, eso da confianza y eso facilita las políticas de competitividad. Los cambios políticos del Perú no han puesto en entredicho los valores democráticos y eso es bien importante cuando uno lo compara con otros países de la región. Han preservado por encima de las diferencias políticas el respeto a ese valor democrático fundamental que es la iniciativa privada. La incertidumbre sobre el futuro democrático no permite construir confianza. Y entre todo lo que habría para destacar en lo físico que ustedes han logrado, yo destacaría lo que han hecho en distritos de riego y productividad del sector agropecuario, que muestra la gran capacidad peruana de construir competitividad. En segundo lugar, voy a referirme sucintamente a lo que hice en Colombia. Nosotros, para hacer de Colombia un país competitivo, atractivo, nos pusimos la tarea de crear confianza. Cuando yo llegué a la presidencia, 4 millones de colombianos habían salido del país. Le preguntaba a los estudiantes universitarios si habían pensado salirse del país en algún momento. Todos levantaban la mano y todos decían que querían irse sin tiquete de retorno. Y para construir esa confianza en el país propusimos trabajar 3 ejes simultáneamente: seguridad, confianza inversionista y cohesión social. De la mano, por supuesto, un planteamiento de seguridad tenía el recuerdo de las viejas políticas de seguridad nacional que atropellaban derechos humanos, valores democráticos, censuraban la prensa, recortaban las libertades. Para establecer la diferencia, la nuestra se llamó y se practicó
como una política de seguridad democrática. El país no quedó convertido en una maravilla, pero era un país de 29.000 asesinatos. Logramos reducir esa tasa, ese número a 15.000, todavía muchos. Yo confío que el país va llegando a 8.000 y eso sigue disminuyendo. Era un país de 4.000 secuestros. El último año hubo 124 secuestros extorsivos en regiones remotas de Colombia. Nosotros encontramos algo que me llamó a mí mucho la atención. Colombia es un país que nunca tuvo default. No estuvo nunca en las crisis de deuda de América Latina. Estaba caracterizado por un manejo serio de la economía. Sin embargo, se nos había caído sustancialmente la tasa de inversión. La tasa de inversión del sector privado no pasaba del 8, la total del 14. Logramos subirla al 27. El país hoy está en el 22, el presidente Duque aspira a subirla al 32. Nosotros trabajamos simultáneamente la cohesión social. Yo he creído que tiene que haber una simbiosis, una relación de mutua dependencia entre la política de promoción de inversión privada y las políticas sociales. Las políticas sociales son sostenibles en el largo plazo si hay una política expansiva de inversión privada, y las políticas de inversión privada encuentran legitimidad en los sectores de los países si están acompañadas de políticas sociales. Avanzamos en la parte económica, en la parte social encontramos una pobreza en el 53, buscábamos dejarla en el 35, pero se quedó en el 37, no pudimos, la medimos en esa época no con el índice multidimensional, sino con el índice de ingresos. Con el multidimensional bajó bastantes puntos, pero medida por el índice de ingresos, que era el que se utilizaba cuando llegamos, quedó en el 37. La crisis de la economía internacional, el cierre del mercado de Venezuela y las intervenciones que tuvimos que hacer en los mercados financieros de pirámides del narcotráfico nos causaron bastantes dificultades que no nos permitieron bajar más esa tasa de pobreza. Trabajamos una política de estímulos tributarios, siempre condicionados a la inversión. Usted hace un nuevo hotel en Colombia, tiene 30 años de exención tributaria. Usted instala un cultivo de tardío rendimiento, tiene 10 años con impuestos nacionales cero durante los primeros 10 años de la etapa productiva. Usted expande su empresa, el costo de sus activos de expansión de su capacidad productiva tenían una deducción del 30-40%. Pero a eso le agregamos la ley de estabilidad, porque los empresarios preguntaban, bueno, los incentivos están muy bien, pero si el gobierno los viola, entonces firmábamos pactos de estabilidad con el empresariado a 20 años, lo que fue bien importante. Simultáneamente avanzamos en una gran política de austeridad. La disminución burocrática en el gobierno nuestro, que cerró más de 300 entidades del Estado, tuvo un ahorro de 5 puntos del PIB. En mi visión de América Latina, yo he venido expresando que nuestros países necesitan menos burocracia y mejores resultados económicos y sociales. Es bien difícil por la contradicción política que eso genera. En Colombia lo hicimos con dificultades, pero creo que avanzamos muchísimo en el tema. Es muy importante lo que hicimos con el Perú. La comunidad andina estaba estancada. Con los gobiernos del Perú, con los cuales coincidimos, avanzamos en un convenio bilateral para profundizar lo que había en la comunidad andina. Colombia y Perú nos integramos con Chile. Hicimos los acuerdos de libre comercio, promoción recíproca de inversiones y desmonte de la doble tributación con Canadá. Hicimos un acuerdo, diría yo, no profundo, pero importante con Mercosur. Colombia y Perú, no obstante las dificultades con los otros miembros de la comunidad andina, hicimos el acuerdo con la Unión Europea y con los Estados Unidos.
nos acompañamos bien los dos países en ese momento. El gobierno nuestro creó e impulsó el Consejo Privado de Competitividad. Leyendo ahora por encima los documentos de ustedes, que los voy a leer con inmenso interés, trabajamos eso, los consejos privados de competitividad, muy integrado con el gobierno, pero no burocratizado. Era una mesa permanente de concertación de políticas de productividad y de competitividad. Y en cada capital colombiana, en cada una de las 32, creamos el Consejo Regional de Competitividad. Cuando empezó el Doing Business, Colombia tenía el puesto 77. Cuando terminó nuestro gobierno estaba en el puesto 37. Hoy está en el 56. Pero algo importante, señalábamos la ciudad colombiana que más adelante iba en cada uno de los indicadores del Doing Business y la poníamos como el reto para que las otras ciudades y regiones colombianas se tuvieran que aproximar a la que iba de líder en cada aspecto que mide el Doing Business. El presidente Iván Duque está proponiendo una gran política de seguridad. El país tiene hoy más de 200.000 hectáreas de coca. Eso afecta la confianza. Eso se convierte en un gran enemigo de la economía lícita. Eso distorsiona todas las mediciones de la economía. Él tiene un gran programa de seguridad, de derrota del narcotráfico. Ha hecho algo bien importante. En Colombia ha venido creciendo mucho la drogadicción juvenil. La decisión que tomó el presidente Duque es no judicializar a los consumidores, pero sí decomisar la droga, cualquiera que sea la cantidad. Y eso ha sido bien recibido por la opinión pública colombiana. Se está trabajando en una política de promoción de empresas, de promoción de la pequeña empresa. Es bien importante esto. En la reforma tributaria que se discute, hay una gran reducción de impuestos a las empresas generadoras de empleo. Hay un aumento de impuestos a dividendos y a remesas, en la idea de que con la disminución al generador de empleo haya ahorro, que lo incentiva el hecho de que el dividendo repartido va a generar mayor gravamen. Las empresas que en la fecha generen facturación hasta $800.000 al año son empresas que van a tener una tarifa tributaria total entre el 2 y el 13%. El presidente Duque está muy empeñado en ello para formalizar la economía y para ayudar a un gran crecimiento de la pequeña empresa. Yo veía la presentación del presidente Vizcarra extraordinaria en el tema de infraestructura. Los retos colombianos son muy grandes. El presidente Duque primero está empeñado en que de las 30 concesiones de última generación, lograr el cierre financiero en 20 que todavía no lo han logrado. Desde el punto de vista de mi visión política y la competitividad en infraestructura, creo que es necesario considerar que la infraestructura se puede financiar si la economía va bien, pero para que la economía le siga yendo bien hay que avanzar en infraestructura. Ahí no puede decir uno, es primero la economía o primero la infraestructura. Tienen que ir de la mano. ¿Cómo financia uno estas obras en un país sin confianza y en una economía que no vaya bien? ¿Y cómo pretende darle sostenibilidad a un crecimiento dinámico de la economía sin financiar la infraestructura? A nosotros nos preocupa muchísimo las tendencias laborales del continente. América Latina, en mi concepto, ha tenido una legislación laboral equivocada. Aquí se ha creído que para beneficiar a los trabajadores hay que crearle cargas y rigideces a las empresas. Nosotros, con el apoyo del presidente Duque, estamos buscando que el país tenga menos impuestos, menos rigideces y mejor remuneración. Yo creo que América Latina debería pensar en la necesidad de eliminar rigideces y mejorar remuneración. Vamos a ver cómo en los meses que vienen se dan los primeros pasos en este tema. En el tema de innovación, en lo cual el presidente Duque está especialmente interesado, me sorprende lo siguiente.
América Latina tiene un promedio de desempleo juvenil superior al 17%. Tenemos países con desempleo juvenil del 35, del 45% en el Caribe. Revisando las estadísticas del Perú, ustedes tienen un desempleo juvenil, para mí, una grata sorpresa, del 8.8. Pensé que el más bajo era el de México. Hoy las estadísticas están mostrando un desempleo juvenil más bajo en el Perú. Esto lo revisé en el Banco Mundial. ¿Qué se propone? Se propone una gran promoción del emprendimiento y al mismo tiempo de la educación. El presidente Duque busca que todo bachiller colombiano pueda salir. Colombia gradúa más o menos 625.000 bachilleres al año, que todos puedan salir con el título de técnico, con un año más tecnólogo y seguir escalando en lo que se llama una educación por la competitividad de ciclos propedéuticos hasta llegar al nivel de graduación en la educación superior. Allí empieza también el tema de equidad, en esa gran apuesta educativa. Él ha propuesto pues una política de seguridad, de respeto a la ley, una política de promoción de la economía, del emprendimiento, una política de equidad que empieza con el tema educativo y una política de austeridad, porque en 2010 los gastos de personal del Estado colombiano en el sector central representaban 2.6 del PIB, hoy representan 3.3. Ese ajuste hay que hacerlo sobre la base de que un país como Colombia necesita menos burocracia, necesita mucho más inversión en educación, en salud, en infraestructura. Un Estado austero en politiquería, pero un Estado creativo, expansivo en servicios a la comunidad. El gobierno mío hizo un esfuerzo en eliminación de trámites. Esta mañana oí al presidente Vizcarra hablar del esfuerzo que están haciendo plausible en el Perú de eliminación de trámites, pero a la hora de la verdad nos quedamos cortos. Cuando uno está haciendo esas cosas en la presidencia, uno cree que ha hecho lo mejor del mundo. Mentiras. Con mucho esfuerzo se hicieron unas cosas en Colombia. El país mejoró en esos años con mis defectos y vicisitudes, pero no lo suficiente, no quedó convertido en un paraíso. Yo veo con enorme esperanza lo que quiere hacer el presidente Duque en materia de reducción de trámites. Ustedes están dando una batalla ejemplar contra la corrupción. Yo diría que sin confianza no hay competitividad y sin transparencia no hay confianza. La lucha contra la corrupción se ha convertido necesariamente en un elemento para que los países sean atractivos. Si un país tiene muy buenas condiciones de competitividad, pero no es transparente, no logra conseguir los resultados de la competitividad, espanta en lugar de atraer inversión. Nosotros hemos tenido una lucha frontal contra la corrupción. Yo he creído mucho en lo que se llaman los controles de opinión. La historia del Estado de Derecho es la historia de la entrega de poderes de las autocracias a las democracias, que empieza con la Carta de Juan Sin Tierra, donde el monarca tiene que ceder la competencia de derramar tributos a los delegados del pueblo, donde empieza el legislativo. Después vinieron otros controles, los controles penales, los controles administrativos, los controles fiscales. Yo creo, en lo que más creo en el Estado de Derecho moderno para derrotar la corrupción, es en los controles de opinión. Una de las cosas que hicimos nosotros y que sigue haciendo Colombia es que todo contrato hay que adjudicarlo en audiencia pública. Ustedes aterrizan en Bogotá y ven en el aeropuerto un bonito edificio. Duró 2 meses la audiencia pública en televisión, entre los diferentes proponentes, discutiendo con el gobierno hasta que se adjudicó. Las condiciones de las licitaciones hoy no se publican sin tener un previo debate con los potenciales interesados. Controles de opinión y, por supuesto, controles punitivos.
el presidente Duque ha propuesto que los delitos contra el patrimonio del Estado sean imprescriptibles y que además de que la empresa que incurra en esos delitos no pueda volver a contratar, tampoco sus administradores y socios, ni directa ni indirectamente. Yo en mi formación liberal nunca creí en que pudiera haber delitos imprescriptibles, pero ante el tema tan grave de corrupción en nuestros países, creo que es una reforma necesaria. Y por supuesto hay que aplicar todas las herramientas que trae la inteligencia artificial para poder derrotar la corrupción, distinguidos amigos. Yo creo que en el concepto político de competitividad, nosotros en América Latina no deberíamos seguir discutiendo entre izquierda o derecha. Yo creo que hay que discutir entre democracias que avanzan y democracias que se desconfiguran, que retroceden. He creído que las democracias que avancen necesitan 5 elementos: tener seguridad, promover la inversión privada, simultáneamente la política social, respetar el pluralismo participativo y ser países de instituciones. Alguna vez el presidente Chávez, porque no obstante que hoy encontraba por aquí a algunos amigos como Raúl Díaz, Canseco Terry, a Rafael Rey, que me acompañaron muy valerosamente en mis luchas de hace tantos años contra el castrochavismo. No obstante esas profundas diferencias, yo procuré en algunos momentos tener diálogos amables con el presidente Chávez. Y una vez me dijo: Uribe, ¿cómo te parecen mis políticas sociales? Le dije: presidente, buenas, no las conozco en detalle, pero las misiones tienen su razón de ser. Un país tan rico como Venezuela no puede tener esos niveles de pobreza. Y me atreví a decirle: ¿usted quiere tener esa política sostenible? Me dijo: claro que sí. No elimine la empresa privada, fortalézcala, crézcala. Y me dijo: Castro dijo que América Latina necesitaba una economía petrolera, una economía socialista con petróleo, y señaló a Venezuela. Le dije: no te alcanza, presidente. Yo creo que los años, yo habría querido estar equivocado, y por el bien de Venezuela, que el equivocado hubiera sido yo. Pero el caso de Venezuela es paradigmático. Tengan los países toda la riqueza que tengan, si no hay una política de inversión privada con todo el dinamismo, es imposible profundizar las políticas sociales, que a su vez son los legitimadores de la inversión privada. Esto nos va llevando a empezar a distinguir entre la empresa privada como motor del desarrollo de la competitividad y el socialismo. El 1 de enero próximo se cumplirán 60 años de la Revolución Cubana. La verdad es que cuando uno ve las cifras de Cuba del año 59, Cuba tenía un problema político muy grave con la corrupción de la dictadura Batista, pero sus indicadores sociales iban a la vanguardia en el continente. Y yo creo que estos 60 años lo que muestran es un gran fracaso, pero además un gran fracaso intelectual y de creatividad. Yo creo que el aspecto que no se ha analizado de esos socialismos latinoamericanos es que anulan la creatividad, llevan a las nuevas generaciones a un estado de resignación donde ya no les importa innovar. Pienso que en defensa de los países de valores democráticos y de empresa privada hay que establecer esa diferencia. No solamente medirlos en PIB per cápita, no solamente medirlos en educación, en salud, en infraestructura, sino en creatividad, en capacidad de innovación, que el socialismo le elimina. Y a mi generación le dijeron durante muchos años: ya termina la Revolución Cubana, y se ha consolidado. Ahora saludaba a un joven que vive acá, venezolano, y le decía: algo que me preocupa es que veo esa dictadura consolidándose y matando la iniciativa, la creatividad del gran pueblo de Venezuela. Pienso que hoy hay más riesgo de que esa dictadura se consolide que de poder remover esa dictadura.
Yo lo digo con mucha tristeza porque el continente se descuidó en la materia. El caso de Ecuador es bien importante. En la época del gobierno ecuatoriano anterior, y ustedes tienen relaciones económicas tan cercanas, yo encontraba que el esquema tributario de Ecuador invitaba a la competitividad. ¿Por qué no funcionó? Porque el gobierno creaba pánico a la empresa privada. Es lo que yo he llamado la falta de seguridad política. La seguridad en aras de la competitividad creo que hay que desagregarla en subcapítulos. La seguridad física, la seguridad jurídica. Nosotros creamos aquella ley de estabilidad y la seguridad política. Yo oía al presidente Chávez en las mañanas y lo primero que hacía era amenazar a quién iba a expropiar ese día. O el presidente anterior del Ecuador en un discurso hostil contra el sector privado. Entonces, no había seguridad política. Yo aprendí por contraste, dije, todos los días lo que hay que hacer es invitar a que haya más inversión en Colombia. Yo creo que el tema de la seguridad política es bien importante. Y yo estoy gratamente sorprendido porque en su juventud el actual presidente del Ecuador era marxista fundamentalista. Y ha dado, y yo diría que para bien de la región, el cambio de Ecuador es muy positivo. El cambio de Ecuador demuestra que cuando tenían un esquema tributario y otros instrumentos legales muy competitivos, muy atractivos, no hubo resultados. ¿Por qué? Por miedo a la amenaza política del gobierno, a la hostilidad. Los gobiernos no pueden ser hostiles con el sector privado. Y ahora llegó este gobierno que lo eligieron con muchas dudas y creo que la manera como ha conducido el tema con el sector privado ha venido creando, para bien de nuestro continente, mucha confianza en América Latina. Hay que mirar todos los esquemas de peligros. Por ejemplo, Nicaragua. En Nicaragua va muy bien la economía, pero eso no se nota, porque es un país sin instituciones. Entonces la orden de la dictadura de Nicaragua es: gane plata, hagan negocios, pero no se metan en política. La democracia destruida. Puede haber unos balances empresariales muy buenos. ¿Cuánto tiempo van a durar? Sin democracia, esos balances empresariales no son sostenibles en el largo plazo. Y todos estos países están probando que tienen una gran falla institucional. El consejo de Castro fue: hagan elecciones, controlen las elecciones, pero háganlas. Y esto ha demostrado que las elecciones en estos países no son garantía de certidumbre democrática. Hay que ir a profundizar todas las instituciones del Estado de Derecho, más allá que el simple sistema electoral, porque estos países han demostrado enormes fracasos a pesar de que hacen elecciones con frecuencia. Yo veo hoy unos riesgos sobre la economía mundial, el sobreendeudamiento. En el año 2019 se calcula que para pagar las deudas de las economías del mundo harán falta 180.000 millones de dólares. Los Estados Unidos están subiendo las tasas de interés. El tema de la guerra arancelaria, que puede producir una contracción del comercio entre el 7 y el 20%, las dudas de la Unión Europea por el tema del Brexit. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? Eso nos lleva a la idea de que tenemos que fortalecernos con la Alianza del Pacífico. Algunos me decían, ¿pero por qué está paralizada? Pienso que hay temas puntuales. Por ejemplo, en mi país hay un gran tema hay un gran temor a la leche por Nueva Zelanda. Creo que habrá que buscar flexibilidades para avanzar en la Alianza del Pacífico y, si se quiere, aplazar sectores. Pero en un contexto de dificultades de la economía mundial, los esfuerzos de competitividad se nos pueden atrasar si nosotros no somos más audaces en el tema de integraciones, y creo que tenemos que avanzar en lo de la Alianza del Pacífico. No sé cómo están los fondos de pensiones en Perú. En Colombia han avanzado bastante y creo que
esos sistemas que se criticaron tanto en América Latina cuando los introdujo Chile, después seguimos nosotros, han ayudado a crear un colchón de reservas que le permite a nuestros países mantener avances en competitividad, aún en momentos en los cuales hay shocks externos de la economía, como los que podemos tener en los años que vienen. Creo que eso es bien importante. Antes de entrar al tema de preguntas, porque me dijo nuestra ministra que me daba 30 minutos, llevamos 29, y voy a algo muy breve para abrirlo a preguntas de ustedes. Independientemente de lo político, yo en la literatura he admirado mucho la erudición del maestro Vargas Llosa, y en la política sus conceptos fundamentales. Le he venido recomendando a los gremios, a asociaciones como IPAE, a las universidades, difundir el último o el penúltimo libro, La llamada de la tribu. Lo voy a leer ahora que de pronto saque en Navidad un tiempito a la diaria batalla política, de nuevo, porque tiene los dos grandes capítulos. El primero, ¿por qué lo frustró el socialismo de sus juventudes? Hay que leerlo con detenimiento. Y después hace unos pequeños ensayos en mi concepto formidable sobre los grandes pensadores de la economía liberal: Adam Smith, Hayek, Aron, Revel, Popper, Isaiah Berlin y el mismo Ortega y Gasset. América Latina necesita que las nuevas generaciones conozcan eso. Por supuesto, se me ocurre lo siguiente: distinguidos ciudadanos, el Perú tiene que salir adelante. Ustedes lograron una transición del presidente Kuczynski al presidente Vizcarra sin sobresaltos. Y uno siente hoy un ambiente peruano muy positivo. Yo miraba las caras de ustedes y escuchaba los aplausos a la intervención del presidente Vizcarra. Yo creo que eso ha sido muy bueno para el Perú y para la región. Gobiernos como el de ustedes tienen que salir adelante. Ojalá el presidente Macri supere dificultades. Ojalá Brasil acierte. Yo tengo toda la esperanza que el joven presidente Iván Duque tenga todos los éxitos, porque nos dieron una oportunidad de derrotar las diferentes expresiones de socialismo. Si no, se nos desesperan los ciudadanos, queridos amigos. Y el socialismo es muy cobarde. Ellos hoy no se dejan llamar socialistas ni marxistas. Ellos han querido avanzar ocultando todo lo que piensan, simplemente con un engaño. Se han querido adueñar del discurso contra la corrupción. Por eso formidable el compromiso del presidente Iván Duque, del presidente Vizcarra, de ustedes. Se han querido adueñar de las políticas sociales. Por eso es muy importante las políticas sociales como legitimadoras de la inversión privada, fundamento de la competitividad. Yo creo que si tenemos éxito, eso va a ser para bien de América Latina, que tiene un problema muy grave. Nosotros vamos a tener 100 millones de viejos retirándose de las actividades económicas, sin pensión, y el 30% de ellos pobres. Y sumemos la otra dificultad en la base de la pirámide: 17% de desempleo juvenil en unos países que la edad promedio es de 28, 29 años. Esos grandes desafíos no los enfrentamos sino con unos países competitivos y equitativos. Si lo logramos bien, si no lo logramos, habría que escribir otro libro de maestro Vargas Llosa, que ya no sería La llamada de la tribu, sino El desespero de la tribu. Entonces, me le excedí 3 minuticos. Vamos a las preguntas, querida ministra, doctora Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente Uribe. Yo tenía unas preguntas y se las voy a ir haciendo en la cantidad, depende de cuánto me alcance el tiempo. La primera, yo antes para prepararme para esta entrevista, vi algunas conferencias suyas y usted hablaba de una cosa en la que yo creo que estaba muy de acuerdo, que es todos los países tenemos que tener un plan de largo plazo. Y ese plan de largo plazo tiene que tener el apoyo, por lo menos mayoritario, de la opinión pública y sobre todo tiene que ser simple. Tiene que ser simple y tiene que ser profundo, además. Por eso usted plantea los 3 ejes de los cuales nos ha hablado ahora. Esos 3 ejes que no son escindidos, no hay derechas e izquierdas, son 3 ejes que se complementan entre sí, siendo las políticas sociales el más importante porque es el que valida todo lo anterior. El Perú, como hemos visto ahora en la presentación del presidente Vizcarra, cuando uno lo trataba de ver, tenía muchas similitudes. Nosotros estamos tratando de abocarnos hacia una reforma de seguridad, pero de seguridad jurídica, una reforma que esperemos sea de la profundidad que tuvo la reforma de la seguridad en Colombia. En el tema de competitividad, el presidente se ha pasado casi toda la hora hablando de competitividad. El empresariado peruano ha creado un centro peruano de competitividad. Y en el tema de políticas sociales, nuestro presidente viaja todos los días y supervisa todos los días obras de infraestructura y los programas sociales. Acá es donde viene mi pregunta. A usted le fue muy bien, le funcionaron muy bien sus 3 ejes. ¿Cómo podemos lograr nosotros un éxito similar en la medida en que tenemos hoy día un entorno internacional que no es tan favorable? ¿En la medida que qué? Que no tenemos un entorno internacional tan favorable como el que tuvimos entre el año 2003 y el 2013. Teníamos precios que nos favorecían, teníamos tasas de interés muy bajas. Y por otro lado, ¿cuán importante es lograr consensos políticos para tener éxito en esas reformas? Esa es mi pregunta. Ustedes han dado un gran ejemplo. Lo que ustedes han hecho en agricultura, donde tienen hoy, creo que 200.000 hectáreas, con alta tecnificación y con alta productividad, y con la ayuda de unas tierras fértiles a la orilla del mar, donde llueve muy poco, pero que les cae agua en la cordillera. Entonces, uno empieza a mirar la competitividad del Perú, no en el sector extractivo, sino en lo que han hecho, por ejemplo, en sus sectores agropecuarios. Yo creo que ese tipo de avances superan cualquier entorno internacional de dificultades. Hay que persistir. Segundo, hay que ahorrar para poderse defender de los choques externos de la economía. A mí me ha parecido bueno los fondos de pensiones y las políticas de austeridad. Siempre hay una narrativa muy dura contra mí, porque cuando yo era gobernador de mi provincia encontré 17.000 empleados y dejé 5.000, y fue un periodo corto. Dije, si me dejan un año más los dejo con 600, pero creamos 103.000 cupos escolares, creamos 63 pequeños talleres de formación para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, austeridad. Un gobierno austero, un país austero resiste todos los choques externos de la economía. En las democracias no hay nada distinto a la opinión pública para asegurar las políticas de largo plazo. Chile ha hecho unos acuerdos nacionales, muchos de nuestros países los buscan, pero en un proceso electoral eso se puede perder. Lo único que el Perú ha dado un ejemplo. Ustedes han mantenido, ¿desde cuándo? Desde principios finales de los 80, 12 años, ustedes llevan 30 años de estabilidad económica y el país avanzando en medio de dificultades políticas. La pregunta hay que hacerla al revés: ¿cómo lo han logrado ustedes? Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo. Las políticas nuestras, yo no quería la segunda reelección, estaba lleno de dudas. Decía perpetuar al presidente, y por otro lado decía y no defender las políticas. Entonces dije, bueno, reelijamos las políticas, y elegimos a alguien para reelegir las políticas, y resulta que las derogó. Entonces, ahí viene también un tema de las políticas, hay que acreditarlas ante la opinión pública.
y no equivocarse en quién las va a mantener, siempre en mejoramiento continuo. Es muy difícil en la democracia. Yo no conozco seguro democrático para garantizar la estabilidad de las políticas. Diría yo que éxito y acierto en las personas. A alguien les pregunté ahora, hombre, ¿de dónde surgió el acierto del presidente Vizcarra? Cuéntenme el origen que lo llevó a ser vicepresidente y que permitió en el difícil momento que ustedes vivieron que llegara a la presidencia. Hay que tener también suerte con los seres humanos, estimada ministra. Muchas gracias. Mi segunda pregunta tiene que ver con su segundo eje, que es la confianza en la inversión. Usted planteó, el eje tenía como 3 elementos. El primero fue prestarle atención al inversionista, entender cuál era el proceso de sus decisiones. El segundo fue crear un esquema tributario competitivo. Y el tercero fue crear estos espacios público-privados donde los hacedores de política económica y el sector privado conversaban para tratar de llegar a un planteamiento de largo plazo que sea simple y profundo otra vez. Por ahí leí un informe de FEDesarrollo sobre la política competitiva en Colombia y ellos concluyen que es errática, que ha habido momentos en que ha avanzado muy bien, ha habido momentos en que no tanto, porque concluye que hay 2 fuerzas que se generan en este tipo de espacios. El primero es que es muy positivo, donde el sector privado se pone a pensar en un esquema de largo plazo, logra los consensos mínimos necesarios y plantea una competitividad de largo plazo que otra vez es simple y que puede llegar fácilmente a la opinión pública. Pero estos espacios también crean el problema de que si no se logran mínimamente estos consensos, se termina haciendo todo el esfuerzo para lograr las necesidades individuales de cada sector o de cada empresa. Y entonces ahí lo que no tenemos es una reforma simple, sino una reforma compleja y a la vez superficial. ¿Cuál es el rol de la opinión pública para evitar caer en esta segunda fuerza? ¿Qué tema tan difícil? Cuando uno va llegando a mi edad, vive hablando mucho del pasado. Y las preguntas hoy me obligan a eso. Yo encontré el sector privado colombiano que generaba buenas utilidades y estaban contentos. Les dicen, ustedes creen que con una tasa de inversión del 14%, con esta violencia y expulsando 4 millones de colombianos al extranjero, les van a seguir esos balances. Muchas veces el sector privado no ve los problemas a tiempo, porque hay ocasiones en que los balances positivos del sector privado ocultan la mala tendencia del país, pero avanza tanto la mala tendencia que llega el momento en que ya afecta a cada balance en particular. Entonces, eso obligó a mi gobierno a liderar y a concebir las políticas de estímulo. Les voy a tener que decir esto. Los estímulos tributarios nosotros los introdujimos motu propio, sin que los pidiera el sector privado. Increíble, increíble. Eso me ha hecho pensar a mí que los gobiernos tienen que leer el presente y anticipar el futuro, a ver cómo van orientando. Necesitaríamos un sector privado en la región mucho más visionario, que se salga del balance de la empresa y que esté visionando el mediano y el largo plazo de su país. Y usted ya lo dijo, una opinión pública que esté viendo avances. Y hoy es más difícil mostrarlos por las redes sociales. Hoy tenemos otra dificultad de gobernabilidad que son las redes sociales, pero hay que vincular a los sectores sociales. Yo creo que América Latina necesita, todavía subsiste mucha confrontación. En mi país todavía veo unos sectores trabajadores radicales de izquierda, hay unos sectores empresariales que se dejan meter en la contradicción. Yo creo que hay que buscar unas políticas de entendimiento. Nosotros practicamos en el sector eléctrico algo que yo llamo el sindicalismo de participación, cristiano, no confrontacional.
¿Y qué hicimos en la práctica? Y se ganó mucho en competitividad micro. Logramos que en esas empresas los programas de tercerización se negociaran con las propias entidades de los trabajadores. En lugar de buscar un outsourcing por fuera, negocie con los trabajadores que presten esa tarea. Y ayudó mucho. Yo creo hoy mucho en lo que ha propuesto el presidente Duque, que lo agitamos estos últimos años en Colombia. Estimulemos la empresa privada, menos impuestos, menos cargas, ventanillas únicas, menos trámites, pero mejoremos la remuneración. Creo que hay que buscar pasar de lo que todavía queda de rezagos de confrontación a una política de entendimiento, diría yo que de estabilidad social, que es finalmente la garantía de la estabilidad democrática. Sin eso, solamente viendo el tema desde el punto de vista empresarial, es muy difícil. Y yo tengo muchas personas en Colombia del sector de los trabajadores que no me quieren. Es que Uribe hizo tal cosa laboral, hizo tal otra. Sí, yo he hecho mucha reforma y eso genera desgastes, pero eso no me hace desistir de la idea de que hay que ir avanzando en esos acuerdos. Por ejemplo, uno soñaría que en un momento ustedes puedan presentar un gran resultado de competitividad del Perú, que lo tienen muchos sectores. Ustedes han avanzado mucho, pero con los sectores sociales no veo más camino que entrarlos a todos, estimada ministra. Bueno, le robo, tengo 3 minutos, una pregunta más. Infraestructura. También hemos visto al presidente Vizcarra hablar mucho de infraestructura. Este país ha priorizado la infraestructura hace casi 15 o 20 años y la infraestructura tiene la ventaja, la primera, que es que uno puede reactivar el corto plazo generando PIB potencial de largo plazo. La segunda es que en eso estamos de acuerdo todos, derechas, izquierdas, todos hemos priorizado la infraestructura. En eso estamos hace 15 o 20 años. Cuando uno evalúa el rendimiento tanto de Colombia como de Perú en los rankings de competitividad, los dos países han avanzado poco. Si nos comparamos inclusive con el resto de la Alianza del Pacífico, que son Chile y México, han avanzado más y están en una posición mucho mejor. Nosotros estamos alrededor del puesto 80, ellos están entre el 50 y el 40, ni hablar de Asia, ¿no es cierto? Ecuador ha mejorado mucho, pero a costa de complicar su situación fiscal dramáticamente. Hoy día tienen un problema muy grande. Mi pregunta es, ¿por qué cree que ha pasado eso? ¿Por qué países miembros de la Alianza del Pacífico que tienen unas economías abiertas al mundo y con cierta estabilidad macroeconómica no han logrado avanzar igual que el resto de nuestros aliados de la Alianza del Pacífico? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que el sector empresarial, porque no lo vamos a poder hacer si el sector empresarial no pone el dinero, porque nuestras situaciones fiscales no dan para cubrir los enormes, ¿cómo hacer para que el sector privado entre, y no solamente entre con el dinero, sino asuma el riesgo de muchas de esas obras de infraestructura? No fácil. Por ejemplo, los mexicanos hoy se oponen a las grandes obras de infraestructura. Vimos lo que pasó con el referendo sobre el nuevo aeropuerto. Las autopistas que hicieron hace 2 o 3 gobiernos fueron muy criticadas por las nuevas mayorías políticas de México. España, que tuvo ese salto de infraestructura tan importante a partir de su ingreso a la Unión Europea y con la financiación de la Unión Europea, hoy hay un gran movimiento contra los trenes AVE. Y países como Colombia y Perú estamos ávidos de avanzar en infraestructura. Yo le diría qué ha pasado en Colombia en eso. Primero, ustedes tienen un alto porcentaje de la población sobre el mar. Bogotá está a 570 kilómetros del Pacífico, pero hay que atravesar 2 cordilleras y a 1.100 kilómetros del Caribe. Es un país de casi 50 millones de habitantes y 35 millones viven en las cordilleras andinas y en los valles interandinos. 10 millones sobre el mar. Yo creo que allá hemos tenido esa dificultad y hemos tenido en la economía un pare y siga. Los periodos de crecimiento de largo plazo no los han permitido los gobiernos que llegan.
porque entonces llegan y dicen, no, ya no se necesita este incentivo, ya para qué la ley de estabilidad, ya el país ha ganado mucha confianza, entonces se debilita la financiación. Y los años de esa violencia dura que encontró mi gobierno produjeron este resultado. Todas las concesiones de infraestructura de primera generación estaban deficitadas y en litigios, porque la violencia no permitió que se cumplieran los tráficos estimados de vehículos. Yo diría que necesita seguridad y un periodo largo, sostenido de crecimiento de la economía. De lo contrario, es muy difícil. Usted consigue la financiación inicial, pero llega un momento en que esas obras se le detienen, etcétera, etcétera. Amén de los problemas de corrupción. Yo estuve en el Perú el día que el presidente Toledo y el presidente Lula firmaron un contrato grandísimo para la carretera interoceánica. Y después vinieron discusiones. O sea que eso muestra todo lo que necesita hacer una obra de esas. Que además, si uno en Colombia, por ejemplo, la carretera Bogotá-Santa Marta, una autopista, son 3 tramos, en el tramo 2 hubo un problema con Odebrecht y eso lo ha deslegitimado totalmente. O sea que también, además de una economía creciendo sostenidamente, unos tráficos que sean capaces de ayudar a pagar eso, se necesita que la ciudadanía vea esas obras con buenos ojos. Y para que la ciudadanía las vea con buenos ojos tienen que ser transparentes, porque lo mejor que habíamos hecho era el contrato Bogotá-Santa Marta, 1.100 kilómetros, para poner nuestra capital en el Caribe con una autopista. Y por el problema con Odebrecht, eso es mal mirado hoy. Ahí hay también un obstáculo a la infraestructura, hay que hacerla con toda transparencia. Muchísimas gracias, presidente Uribe. Gracias a todos. A todos ustedes, muchísimas gracias.